Hola nuevamente, bienvenidos a las entrevistas en nuestro módulo de investigación en educación. Nuevamente nos acompaña el doctor Boris Cajas y hoy día vamos a profundizar en una de las temáticas en la cual el doctor es especialista, ha estado cada vez estudiando, imagínense ya como doctor y sigue estudiando, así que para que sea también un motivador a ustedes, este camino es largo, el de los posgrados y el del estudio posterior a lo que es la licenciatura, y vamos a profundizar en una de las áreas que yo, conociendo a Boris, transmite toda su pasión, transmite todo su conocimiento, que es el investigar desde el enfoque cualitativo. Boris, ¿cómo es ser investigador en educación y desde lo cualitativo? Y yo de antemano planteo mi admiración para el área cualitativa, yo me reconozco más cuantitativo, y admiro cómo alguien puede hacer, cómo puede enfrentarse a esta situación, a este objeto, desde lo cualitativo. ¿Cómo podrías transferirnos tú la experiencia de ser investigador cualitativo? Bueno, partiendo un poco, esto parte desde los insumos de información, desde la epistemología, ¿no? Y esta gran tensión que existió a lo largo de la historia en función de, de las representaciones o las mediciones. Entonces, cuando hablamos de estas cuatro escuelas de pensamiento filosófico, entonces, ¿qué fue primero, la filosofía o la ciencia? ¿Qué es lo que en el fondo es el leitmotiv de una y otra, ¿no? Entonces, las cuatro principales escuelas de pensamiento epistemológico está el idealismo, el realismo, el materialismo, el empirismo, ¿no? Y cómo eso va decantando en adelante. Entonces, ¿qué es la vida? ¿Qué es la investigación? ¿Es solo la idea o es solo la demostración empírica? Entonces, esto ha sido epistemológicamente y por antaños esa tensión que se genera entre que la ciencia es la que en el fondo da vida a la filosofía y hay otros que señalan que la filosofía, ¿no es cierto?, es la que da vida a la ciencia. Bueno, y ahí viene Immanuel Kant y nos da una bofetada a todos para hacer la crítica al racionalismo y al empirismo puro, ¿no? Y que dice que, bueno, puede tener alguna una de otra. Fundamentalmente lo que me mueve es la investigación cualitativa, porque si yo pienso en Francisco Varela, en su concepto de la enacción, esta representación, entonces yo digo, si nosotros queremos representar los significados, las percepciones, las emociones, ¿cómo yo puedo en el fondo ser tan exacto en medir una emoción? Y me hace ruido, ¿no? O sea, ¿cómo puedo cuantificar las emociones? Por lo tanto, en el fondo, el sentido de la investigación cualitativa justamente salta, ¿no es cierto?, esta vereda de enfrente donde uno quiere profundizar en la experiencia, comprender, ¿no es cierto?, los procesos eminentemente subjetivos, ¿no?, que resuenan como fenómenos de estudio en los sujetos y los seres humanos. Entonces, por ejemplo, ¿por qué mi línea y que estoy con un grupo que estamos formando específicamente, aparte de todas las investigaciones que yo ya he hecho en la línea educacional, es profundizar justamente en el contexto educativo? ¿Por qué? Porque uno piensa y dice, a ver, vamos como deconstruyendo, ¿no es cierto?, o desacralizando ciertas metáforas que pueden ser no tan ciertas, o frases hechas. La calidad en educación. Uno dice, ¿por qué no hay calidad en educación cuando se han escrito cientos de libros de calidad en educación? Entonces uno dice, bueno, si hay tanta literatura de calidad de educación, ¿por qué no existe calidad en educación? Eh, el contexto educativo, yo en algún momento dije, a ver, la educación está perdiendo la magia porque se ha transformado casi como en un proverbio, ¿no? Proverbios que ojalá puedan resonar en el contexto latinoamericano, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Es decir, ¿de qué manera entonces la educación ha ido perdiendo la magia en que no necesariamente se transforme hoy en día en un vehículo que posibilite opciones de mejora, ¿no? Entonces como que en algún tiempo cayó como en esta detención en que ha sido inalterable, en que no ha sido capaz en el fondo de dar grandes luces de cambios. Entonces, claro, muchos de los países están poniendo el énfasis en el contenido, no en el aprendizaje. Es decir, de alguna manera como, la prueba PISA, la prueba SIMSE, pruebas de evaluación que son súper cuantitativas que no necesariamente están reflejando los aprendizajes. No es menor que hoy día
en algunos países latinoamericanos y se está abogando hoy en Chile por la ley de educación emocional, como formar parte de los planes y programas de los alumnos, el aspecto emocional. Contextualicemos, en el contexto de pandemia en el que estamos hoy, hay una descontrol y descontextualización de los seres humanos en el manejo emocional. Entonces ahora se empieza a visibilizar lo importante que es la educación emocional, ¿no? Es decir, nosotros no sabemos regular las emociones, no nos educan emocionalmente. Hay un libro que es de un autor nacional que se llama La escuela y la desigualdad, de Juan Casazos, que, ojo, hizo una investigación a nivel latinoamericano con un N de más de 80.000 sujetos. Y cosa curiosa, que su principal conclusión, específicamente la número 10, y fue la cual dio origen a mi motivación de mi tema de tesis doctoral, es que él señala que es el ambiente emocional la variable de mayor peso para generar procesos de enseñanza-aprendizaje en mayor equilibrio. Entonces desde ahí yo digo, bueno, a ver, si los test, ¿no es cierto?, o todas estas mediciones cuantitativas, que por bien dicho sea de manera, no son descartables, sino que valorables, pero falta justamente la parte de la profundización fenomenológica de los fenómenos, ¿no? La parte interpretativa, el diálogo, la palabra, el discurso, el contenido. Porque cuando tú te enfrentas a un test, siempre hay opciones, ¿no? Muy de acuerdo, en desacuerdo, etcétera, ¿no? Una escala Likert, que sea. Pero cuando tú tienes la posibilidad de hacer desde la perspectiva sociocrítica, es decir, que apunta a un cambio con los propios sujetos que forman parte de las instituciones, a través de un focus group, un grupo de discusión o una entrevista semiestructurada, es el sujeto que da rienda suelta a su experiencia, a su percepción, a su significación, no de manera encuadrada, sino que aflora lo subjetivo de la experiencia, de la enacción que señala Francisco Varela, de la representación, que a través de sus percepciones, mediante los procesos cognitivos, él tiene de la realidad en una representación simbólica. Y eso no lo capta un test. No estoy desvalorizando, sino que en el fondo estoy priorizando y dando importancia porque es, desde mi punto de vista, fundamental profundizar, comprender, ¿no es cierto?, las experiencias de estos sujetos. Las experiencias son subjetivas y en el fondo luego se hace, bueno, hay técnicas, ¿no?, de análisis de discurso, análisis de contenido para en el fondo, desde una perspectiva no solo sociocrítica, sino que hermenéutica o fenomenológica, describir los fenómenos subjetivos de los seres humanos en contextos, en este caso, educativos. Voy a colocarte en una pregunta que yo creo que puede ser crítica. Y, Una ¿cuál más sería para lo que uno ha vivido. claro, ¿cuál sería el riesgo de educar desde lo subjetivo, desde la experiencia del sujeto, del sujeto tanto que aprende que el que enseña, como una relación bidireccional, si llegados ciertos momentos la sociedad, el sistema en general hablemos, te va a decir, me interesa muy poco tu subjetividad porque yo necesito datos objetivos. ¿Sabes o no sabes hacer algo? ¿Puedes o no puedes hacerlo? Y en algunos casos el tema actitudinal. O sea, mayoritariamente un modelo por competencia en el sentido de que la persona puede llevar a cabo un objeto. Entonces, y yo entiendo, hoy día hay modelos educativos donde el sujeto va aprendiendo a su ritmo, donde de alguna manera es capaz de incorporar o desarrollar sus habilidades, la música, el teatro, la poesía, la pintura, en forma complementaria a otras, pero hay un momento en que el sistema dice, mira, te encuentro espectacular como pintas, pero yo necesito que sepas usar un software tanto, o que lo hagas en tal. Y ¿cuál sería el riesgo, crees tú? O no solo el riesgo, sino que, o cuáles serían las propuestas de mejora en que esta formación desde una investigación en la educación, desde lo interpretativo, desde lo crítico, desde lo co-constructivo, si hasta el día de hoy en Latinoamérica y en general a nivel global, el sistema termina en algún momento pasándote la cuenta desde lo fenomenológico y lo empírico. Te piden, te construyeron el mundo interpretativo, pero te terminaron evaluando, y aquí volvemos a las necesidades básicas, como tú decías muy bien, comer, vivir,
desde lo empírico, desde lo fenomenológico. ¿Cómo trabajar en ese dilema, en ese conflicto tal vez que tenemos? A ver, hemos Ahora sí, vuelto. ahora Sí. sí, ahora sí. Esto era un ejemplo nomás de lo que hace la tecnología. ¿Ah? No, 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 no. Yo creo que es un ejemplo de la pregunta crítica. Se puso nervioso Internet, se puso Hasta el nervioso. software, a ver, hasta el software se puso nervioso. No, pero yo creo que el software se puso nervioso a propósito de lo que yo voy a contestar, porque claramente el software es una competencia de mercado. Entonces, pero bueno, vamos para allá, digamos. Sí, termina, por favor. No, eso, Eso es fundamentalmente, fundamental. Ah, ya, perfecto. cómo conjugar un desarrollo interpretativo y crítico de la realidad, siendo que en algún momento, y mayoritariamente, un poco antes, un poco después, la sociedad o el sistema te pide resultados empíricos fenomenológicos. Bueno, yo creo que en tus palabras un poco está la respuesta, ¿no? La palabra clave que acabas de ocupar es conjugar, ¿no? En el fondo, en ningún caso mi postura es totalista, ¿no? Ni generalista. O sea, yo creo que yo vivo y me apasiona lo cualitativo, pero tengo que pagar cuentas, ¿no? Y eso es totalmente cuantitativo, por lo tanto, es posible, ¿no? Vamos a hacer un rápido avance evolutivo desde la conceptualización, porque han de saber todos los que nos escuchan que el mundo de la educación es un mundo de un lenguaje y un diccionario aparte, o sea, está lleno de siglas, etcétera, que están constantemente cambiando. Entonces, cuando tú hablas de modelo de competencia, esto viene desde antes, o sea, están los objetivos de aprendizaje, pasó a resultados de aprendizaje y hoy día se habla de modelo por competencias. Por lo tanto, sí tiene sentido, porque en el fondo cuando yo dije al inicio de que no debiese estar puesto el foco en el contenido, sino que en el aprendizaje está en tiempos verbales de acción y esos los tiempos verbales de acción son competencias para ser resolutivo en un contexto complejo, ¿no? Que es el mundo. Eso por una parte. Segundo, entonces vuelvo a repetir la idea de que en ningún caso están como polarizados, sino que en el fondo deben conjugarse, ciertamente. Lo que ocurre es que eh, yo podría, desde el punto de vista psicológico, tengo tantas cosas que decir, voy a tratar de ser como súper rápido en alguna idea. Me parece que, por ejemplo, un sujeto que está, digamos, trabajado o en equilibrio emocional, tiene mayores herramientas para desenvolverse en un mundo complejo y competitivo por lo demás. Un sujeto que no está trabajado ni educado emocionalmente, ciertamente tiene menos elementos para poder hacer frente, ¿no es cierto?, a un mundo competitivo. ¿En qué se traduce eso? En ejemplos muy simples. Frustración, rabia, depresión y una serie de patologías que pueden formar parte de somatizaciones, ¿no? Enfermedades de este sujeto que en el fondo no tiene un equilibrio emocional para ser capaz de enfrentar todo lo que es este megamundo, ¿no?, competitivo. ¿Por qué? Porque en el fondo siempre ha estado puestos, ¿no es cierto?, desde la automatización del funcionamiento. Pero date cuenta que no sé si ocurre en la cultura latinoamericana, pero nosotros estamos como casi asociados erróneamente, desde mi perspectiva, como al desborde. Entonces, desde los stand-up, ¿no?, de humor, ¿no es cierto?, muy típico en nuestro país, dicen, a ver, año nuevo, pum, y vamos al calendario a ver cuántos feriados hay, porque en el fondo existe esta necesidad del desborde, ¿no? Y la gente se desborda porque en el fondo lo contrario es que no regula emocionalmente. Y eso hace falta una educación emocional ahí. Entonces te hablaba de esta ley de educación emocional, te hablaba de que en un contexto de pandemia, date cuenta que aparece lo peor de nosotros. O sea, aparecen formas de comportarnos de violencia, agresión, encierro, no regulación, gritos, etcétera, porque no hay una educación emocional. Eso por una parte. Por lo tanto, yo creo que, para ser sintético, no es que se deba aportar solamente a lo cualitativo, no, tiene que ser un complemento. El sujeto tiene que ser trabajado emocionalmente, pero ese trabajo emocional va a permitir que este sujeto pueda funcionar, entre comillas, de mejor manera en un contexto competitivo laboral. Por otra parte, hay estudios que señalan que si una cultura pudiese tener 8 o 9 años de meditación, relajación, claramente la violencia podría desaparecer. Oye, en otros países, los nórdicos o los Nederland, que ya no es Holanda, pero en el fondo de los Países Bajos, hay cárceles que están vacías. Entonces, ¿cuál es el tema ahí? Pero ojo, no vamos a ser como descontextualizados para hablar del contexto educativo de Nueva Zelanda, Finlandia, etcétera, porque son otras realidades. ¿Vale? Y eso incluso hay un concepto que se denomina violencia epistemológica, porque en el fondo nuestros parámetros educativos muchas veces están fijados en modelos externos y no tienen una epistemología del sur y para el sur. Por lo tanto, nosotros debemos generar teoría y conocimiento en función más cercana a nuestra la realidad latinoamericana para en el fondo ser más resolutivos y competentes
en los fenómenos que a nosotros nos importan y no compararnos necesariamente con eso. Por lo tanto, si bien es cierto, puede ser descabellado el ejemplo que doy, que en otros países no existe, o hay cárceles de alto nivel que están vacías, acá, bueno, ya sabemos en el contexto americano que no están vacías, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, eso, ¿de qué manera tiene que ver con cómo son las medidas en términos de educación? Siempre la gente dice, no, esto es una cosa de cultura, esto es una cosa de educación. Bueno, entonces tenemos que estar constantemente profundizando en ello, qué estamos educando, qué estamos profundizando en ese contexto. Lo otro, cuando tú señalas que en el fondo, ¿qué pasa o cuál sería el error de de educar solo los subjetivos? Claramente sería un error. Me parece que hay que tomar todas las perspectivas posibles. ¿Por qué? Porque finalmente este sujeto llega a un mercado y le van a pedir que funcione. Perfecto. Uno debe educarlo en sus competencias, pero si está trabajado emocionalmente, lo más probable es que este sujeto se pueda adaptar. Ya hay estudios que dicen que las profesiones o los sujetos más exitosos del futuro van a ser aquellos que se puedan adaptar a los distintos contextos. Y mira qué curioso, eso viene de Jean Piaget, de una teoría muy antigua, 1980 en adelante. La noción básica en la teoría de Piaget es el esquema. Y después del esquema que viene, asimilación y acomodación. El sujeto que asimila y se acomoda en su función cognitiva de esquema va a ser el sujeto más exitoso en el mundo. Y ese no solamente va a ser en términos de que sepa hacer, sino que además sepa sentir y sepa convivir, que vendría a ser casi los pilares fundamentales del informe de Lohr. Que dicho sea de paso, tú que me conoces sabes que yo inventé un instrumento que es distinto al FODA y que tiene que ver justamente con una autoevaluación cualitativa. Para terminar, es lo que tú me preguntas, ¿no? Interesante. Es cómo podemos hacer crítica a la crítica o a tu pregunta crítica. Bueno, ya lo decía Bourdieu, la estructura estructurante, ¿no? Es decir, los modelos, ¿no es cierto?, proponen una estructura que estructura, ¿no? Entonces, acá sirve el que hace. No importa que usted esté triste, usted tiene que funcionar. Bueno, entonces preocupémonos de que le vamos a decir, mira, no les va a importar que tú estés triste, pero no importa, te vamos a educar para que no estés triste y puedas responder a esa demanda. Y para los más clásicos, algo que no pasa de moda, para terminar con tu pregunta, Antonin Artaud, Carta a los 7 poderes. Gracias. Buenas palabras al finalizar. Aquí, si los alumnos se quedaron esperando qué es lo que venía, bueno, ahí es donde No, viene el es que además desafío para que vayan a buscar qué es lo que es, qué es lo que es. no, y además que el sistema del software funciona, estaba en primera pantalla y terminé de hablar y te fuiste a otra pantalla. Entonces también ahí no respondió el software, digamos, en su respuesta. ¿Ves? ¿Ves? Como... Ahí tenemos dos cámaras, así que esto es bueno. Claro. Oye, nuevamente gracias, Boris. Y les comento, Boris va a estar en la sección final, donde le vamos a hacer preguntas que debe responder en no más de un minuto. Es una serie de preguntas de distintos temas. Ahí vamos a abarcar rápidamente, así que los invito a que vean también nuestro próximo video. Doctor Cajas, muchas gracias. No, gracias a ti por la oportunidad, Alfredo. Un saludo a